Amigos, bienvenidos a Historias al Límite. Imaginen por un momento una mujer hermosa, carismática y tremendamente talentosa que escala las montañas más peligrosas del mundo sin oxígeno. Una alpinista que seduce a los hombres más fuertes de los campamentos base para que la ayuden en sus ascensos. Una deportista que sobrevive una y otra vez a situaciones imposibles, mientras sus compañeros mueren o quedan destrozados física y emocionalmente. Y ahora imaginen que esa misma mujer aparece muerta en su tienda de campaña, en pleno campamento base, con el cuello roto y sin que nadie haya visto ni oído nada. Esta es la inquietante historia de Chantal Mauduit, la alpinista francesa que el mundo del montañismo bautizó con un nombre que helaría la sangre a cualquiera: la viuda negra del Himalaya. Para entender cómo una chica de los Alpes franceses llegó a convertirse en una de las figuras más polémicas del alpinismo mundial, tenemos que retroceder hasta los años 70. Chantal nació en 1964 en una pequeña ciudad al pie de los Alpes, donde las montañas no son solo parte del paisaje, sino una forma de vida. Como muchos niños de la región, aprendió a esquiar casi antes que a caminar. Pero mientras sus compañeras soñaban con vidas convencionales, Chantal miraba hacia las cumbres con una ambición que rozaba la obsesión. A los 22 años, en 1986, ocurrió algo que cambiaría su destino. Se inscribió en una competición de escalada en hielo donde participaban los mejores alpinistas de toda Europa. Era la única mujer entre 200 competidores. Piensen en esto, amigos, la única mujer. Y no solo participó, sino que quedó en tercer lugar. Tercera de 200. Esto llamó poderosamente la atención de la Federación Francesa de Montañismo, que inmediatamente la incorporó a su equipo nacional. Ahora bien, aquí es donde la historia comienza a tomar un giro peculiar. Chantal no era solo una alpinista talentosa. Era una mujer extraordinariamente bella y consciente de su poder sobre los hombres. Y en el mundo del alpinismo, de los años 80 y 90, dominado casi exclusivamente por hombres, esto era un arma más poderosa que cualquier piolet o cuerda. Su primera gran expedición internacional fue a los Andes, esa majestuosa cordillera que los latinoamericanos conocen tan bien. Allí no solo ascendió 3 montañas de más de 6.000 metros, incluido el Huascarán de 6.768 metros, sino que descendió desde la cumbre en parapente. Sí, escucharon bien, en parapente. Como cuenta Jennifer Jordan en su libro sobre mujeres alpinistas, Chantal aterrizó literalmente a los pies de un grupo de montañistas americanos, y uno de ellos, completamente deslumbrado, le propuso unirse a una expedición al Everest. Era 1991 cuando Chantal pisó por primera vez el Himalaya. No logró la cumbre en ese intento, pero algo cambió en ella. Decidió que a partir de ese momento solo escalaría 8000, las 14 montañas más altas del mundo. Y aquí viene lo más importante. Decidió hacerlo sin oxígeno suplementario, en lo que los alpinistas llaman estilo alpino. Mínimo equipamiento, máxima velocidad, máximo riesgo. Permítanme leerles algo que ella misma escribió. Subir al Everest, el techo del mundo, es el sueño infantil de todo alpinista. Mi sueño, sin oxígeno, sin ayuda, como un ciclista que sube sin motor. Estar a 8000 metros sin oxígeno te permite abrirte al renacimiento de los sentidos en estos lugares mágicos del Himalaya. El ser humano experimenta una armonía extraordinaria con la tierra. Se expanden sus horizontes internos. Hermosas palabras, pero la realidad de Chantal en las montañas era mucho más compleja y oscura. En los campamentos base su presencia causaba estragos. Los hombres competían por su atención como adolescentes.
Durante su segunda expedición al Everest en 1992, la situación llegó al extremo cuando dos alpinistas se desafiaron a una pelea, literalmente a pedradas, por sus favores. Pero fue en esa misma expedición cuando conoció a Thor Kieser, un alpinista estadounidense que caería completamente bajo su hechizo. Thor era un montañista experimentado y fuerte, pero ante Chantal se convirtió en algo más parecido a un sirviente que a un compañero de cordada. Comenzaron una relación y planearon escalar juntos el Aconcagua en Argentina, esa montaña que tantos alpinistas sudamericanos conocen como la piedra de toque antes de intentar el Himalaya. Aquí viene algo que define perfectamente el carácter de Chantal. Ella había prometido pagar su parte de la expedición, pero cuando llegó el momento, le dijo a Thor que no tenía dinero. El americano, desesperado por no perder la oportunidad de estar con ella, tomó un segundo trabajo, repartiendo pizzas para pagar ambos billetes. Imagínense, un alpinista profesional repartiendo pizzas por las noches para pagar el viaje de su novia a Argentina. Durante esa expedición a la Aconcagua, algo cambió. Sin razón aparente, Chantal se enfrió hacia Thor. Siguieron escalando juntos, pero ella lo trataba con una crueldad casual que él no podía entender. En uno de los intentos de cumbre, ella le dijo: «Si llegamos hoy a la cima, todo volverá a estar bien entre nosotros». Thor no entendía por qué alcanzar la cumbre cambiaría sus sentimientos, pero estaba dispuesto a todo. Lo que sucedió después fue dramático. Thor iba abriendo camino, ya cerca de la cumbre, después de 18 horas de ascenso bajo una lluvia torrencial. Exhausto como nunca en su vida, se agarró a una roca que parecía sólida, pero la roca se desprendió. Thor gritó una advertencia mientras caía, rezando para que la enorme piedra no golpeara a Chantal. La roca no la golpeó a ella, pero sí cortó la cuerda como un cuchillo. Thor cayó 20 metros antes de estrellarse contra una repisa. Sobrevivió de milagro, con el párpado casi arrancado y el brazo roto en varios lugares. Otros equipos acudieron a rescatarlo y lo bajaron al campamento base. ¿Y Chantal? Chantal simplemente se unió a otro equipo para intentar la cumbre al día siguiente. Antes de partir, le dijo a Thor: «Ya no te amo». Así, sin más. El americano volvió a Estados Unidos destrozado física y emocionalmente, y su psicólogo le recomendó que nunca volviera a ver a esa mujer. Pero el poder de Chantal sobre los hombres era tal que cuando Thor se enteró de que ella planeaba escalar el K2, la montaña más peligrosa del mundo, inmediatamente buscó un lugar en una expedición para estar allí. El K2, amigos, no es cualquier montaña. Si el Everest es el techo del mundo, el K2 es su verdugo. Por cada 4 personas que alcanzan su cumbre, una muere en el intento. Era el verano de 1992. Chantal llegó al campamento base del K2 con un equipo suizo. Pero, como siempre, su comportamiento causó problemas desde el principio. Estaban en Pakistán, un país musulmán con reglas estrictas, pero Chantal paseaba por los mercados sola y en pantalones cortos, provocando situaciones peligrosas. En el campamento base, mientras los hombres de su equipo cargaban pesadas mochilas con tiendas, combustible y comida, Chantal llevaba una mochila diminuta decorada con un pato de peluche. Los suizos pronto se dieron cuenta de que no tenían posibilidades reales de hacer cumbre, y Chantal, con su instinto para la supervivencia social, comenzó a acercarse al equipo americano, donde estaban Ed Viesturs y Scott Fisher, 2 leyendas del alpinismo que ustedes reconocerán si conocen la tragedia del Everest de 1996. Y por supuesto, también estaba Thor Kieser, a quien ella fingía no conocer. Cuando los suizos abandonaron después de un intento fallido,
Por las leyes pakistaníes, Chantal debía irse con ellos. Pero Thor, todavía bajo su hechizo, la invitó a unirse ilegalmente al equipo americano. Y aquí viene lo más doloroso de esta historia. Mientras Thor trabajaba como una mula, instalando cuerdas fijas y cargando equipamiento a los campamentos altos, Chantal comenzó a dormir con Ed Viesturs. El 31 de julio, Thor, Viesturs y otros comenzaron el ascenso final. Thor cargaba el peso más grande: tienda, hornillo, saco de dormir, comida, cuerdas. A mitad del ascenso tuvieron que dejar parte del equipamiento. Dejaron los sacos de dormir, las cuerdas, casi toda la comida. Esa noche, después de dormir sin saco en la montaña, Thor tenía los pies congelados. Pero entonces apareció Chantal. Había esperado a que los hombres abrieran la ruta y subió ligera, aprovechando todo su trabajo. «Ya que vas a bajar», le dijo a Thor, «trae mi saco de dormir también». Y Thor, obediente, bajó y subió 2 sacos de dormir. El 3 de agosto, Thor estaba abriendo huella en nieve profunda hacia la cumbre, a 200 metros de la cima. Completamente exhausto después de días en la zona de la muerte, supo que no podría llegar y volver con vida. Se sentó en la nieve y esperó a que Chantal lo alcanzara. Cuando ella llegó, siguiendo la huella que él había abierto con tanto esfuerzo, ni siquiera se detuvo. Solo le dijo, «Eres un buen tipo», y siguió hacia la cumbre. Chantal Mauduit se convirtió ese día en la 4ª mujer en alcanzar la cima del K2. Pero su triunfo casi termina en tragedia. En la cumbre perdió sus gafas de sol, y a 8.600 metros de altura, el reflejo del sol en la nieve la dejó ciega en cuestión de minutos. No podía descender sola. Se refugió en una pequeña cueva de nieve y esperó la muerte. Por pura casualidad, Alexei Nikiforov, un alpinista ruso que descendía de la cumbre, la encontró. La obligó a levantarse y comenzó a bajarla, prácticamente a ciegas ella, tropezando a cada paso. Y aquí viene el momento crucial. Thor Kieser, el hombre al que había tratado tan mal, había instalado una cuerda fija en la sección más peligrosa del descenso antes de bajar. Esa cuerda salvó la vida de Chantal y Alexei. Cuando finalmente llegaron al campamento, Thor pasó 3 días cuidando de Chantal y Alexei, alimentándolos, dándoles agua, calentándolos. 3 días en la zona de la muerte, donde cada hora que pasas por encima de los 8.000 metros tu cuerpo se está muriendo lentamente. Otros alpinistas subieron a ayudar en el rescate, incluido Ed Viesturs, quien casi muere en una avalancha durante el ascenso. ¿Y cómo agradeció Chantal todo esto? En su libro sobre el K2, no menciona a Thor Kieser ni una sola vez. Ni una sola palabra sobre el hombre que instaló la cuerda que le salvó la vida, que la cuidó durante 3 días en la zona de la muerte. En Francia la recibieron como una heroína nacional, la única mujer viva que había conquistado el K2. Porque Wanda Rutkiewicz, la legendaria alpinista polaca que algunos de ustedes recordarán, había muerto poco antes. La reputación de Chantal en el mundo del alpinismo era, por decirlo menos, controversial. Muchos la acusaban de usar a los hombres como sherpas personales, de aprovecharse de su atractivo para que otros hicieran el trabajo duro mientras ella se llevaba la gloria. El apodo de Viuda Negra no era un cumplido, era una advertencia. Pero hay algo que decir en su defensa. Como escribió el alpinista Dan Masur, Chantal era la antítesis de toda esa basura mafiosa del alpinismo sobre grandes patrocinadores y toneladas de apoyo de sherpas. Ella simplemente amaba las montañas. Y todos esos tipos querían acostarse con ella. Ella realmente usaba su cuerpo para establecer influencia sobre los hombres. ¿Y por qué no? Tenía mentalidad de ganadora. Durante los siguientes años, Chantal continuó su carrera controversial. Volvió al Everest en 1993 con un equipo neozelandés. Aunque había 9 alpinistas y 8 sherpas de altura en su equipo, ella insistía en que escalaba sola. En 1995, volvió otra vez al Everest con Rob Hall. Sí,
el mismo Rob Hall que moriría al año siguiente en la tragedia que se hizo famosa por el libro Mal de Altura, de Jon Krakauer. En esa expedición, Chantal fue la más lenta de todos los clientes. Cuando llegó al Collado Sur, a 8.750 metros, Rob Hall le puso la mano en el hombro y le ordenó descender. Ella lo miró con los labios azules, los ojos desenfocados, y asintió sin poder hablar. 30 metros más abajo, colapsó y perdió el conocimiento. Rob Hall y otros tuvieron que arrastrarla montaña abajo como un saco de papas. Rob Hall volvió al campamento base furioso. Dijo que nunca más permitiría a Chantal en una de sus expediciones. Ella se había ganado una nueva reputación, la alpinista a la que siempre hay que rescatar. En 1996, después de 6 intentos fallidos en el Everest, Chantal se dirigió al Cho-Oyu. Durante el ascenso se desató una tormenta terrible. Todos sus compañeros dieron la vuelta. Todos, excepto Chantal. Ella afirmó haber alcanzado la cumbre sola, convirtiéndose en la primera mujer en lograrlo. Pero no había testigos. No había fotos. Dijo que la cámara se había congelado. Muchos en la comunidad alpinística dudaron de su palabra. Ese mismo día, recordemos, Rob Hall y Scott Fisher morían en el Everest durante la tormenta que se hizo famosa mundialmente. Thor Kieser, reflexionando años después sobre Chantal, dijo: «Tenía poder sobre los hombres». Bromeaba diciendo: «Tantos hombres, tan poco tiempo». Sus examantes se le acercaban mirándola como lobos a una oveja, y ella los miraba directo a los ojos y decía: «Oh, disculpa, nos conocemos». Y ahora llegamos al extraño y perturbador final de esta historia. En 1998, Chantal estaba en el Dhaulagiri, la 7ª montaña más alta del mundo, con un sherpa amigo llamado Angt Serin. Habían montado su tienda en el campamento 2, cerca de un equipo italiano. Franco Brunello, el líder italiano, le advirtió sobre una grieta peligrosa más arriba en la ruta. Ella le agradeció y se retiró a su tienda. Los italianos decidieron descender para esperar a que pasara una tormenta de nieve. Antes de irse, notaron que la tienda de Chantal seguía cerrada. Cuando volvieron días después, la tienda seguía exactamente igual. Preocupados, cavaron en la nieve y encontraron a Chantal y al sherpa muertos en sus sacos de dormir. Chantal tenía la mandíbula fracturada y el cuello roto. El sherpa parecía haberse asfixiado. La versión oficial dice que una avalancha o una roca de hielo los golpeó mientras dormían. Pero nadie vio ni oyó nada. No había signos evidentes de avalancha. 2 personas muertas en su tienda, en pleno campamento base, sin testigos, sin explicación clara. El cuerpo de Chantal fue repatriado a Francia y cremado. Había dejado un testamento extraordinariamente detallado sobre su funeral, incluyendo una grabación de su risa que debía sonar después de la misa. Pidió que sus cenizas fueran esparcidas en tantos lugares alrededor del mundo que su familia, hasta el día de hoy, no ha podido cumplir completamente sus deseos. Así terminó la vida de Chantal Mauduit, la viuda negra del Himalaya. Una mujer que vivió y murió según sus propias reglas, que usó todos los recursos a su disposición para alcanzar sus sueños, sin importar el costo para otros. Una alpinista brillante cuyo legado quedará para siempre manchado por las vidas que destruyó en su ascenso a la gloria. ¿Era una feminista adelantada a su tiempo, usando las mismas tácticas que los hombres habían usado durante siglos? ¿O era simplemente una narcisista peligrosa que jugaba con las vidas de otros como si fueran piezas de ajedrez? La montaña se llevó ese secreto con ella. Lo que sí sabemos es que Thor Kieser, el hombre que ella utilizó y desechó, el hombre que le salvó la vida sin recibir nunca un agradecimiento, sigue vivo. Dejó el alpinismo de altura poco después y hoy día se dedica a enseñar escalada a principiantes, lejos de las ambiciones mortales de los 8000.
Y es que hay lecciones en esta historia que van más allá del alpinismo. Lecciones sobre la ambición sin límites, sobre el precio de la gloria, sobre cómo algunas personas están dispuestas a todo, absolutamente todo, por alcanzar sus metas. Chantal Mauduit conquistó algunas de las montañas más altas del mundo, pero en el proceso, tal vez perdió algo mucho más valioso: su humanidad. Las montañas no juzgan. No les importa si eres hombre o mujer, rico o pobre, buena o mala persona. Las montañas simplemente son. Y al final, fue una montaña la que pronunció el veredicto final sobre Chantal Mauduit. En una tienda de campaña, una noche cualquiera, sin testigos, sin drama, sin la gloria que tanto buscó. Amigos, esta ha sido una historia al límite. Hasta la próxima.